Bueno, nosotros como vivero lo que hacemos es venta de árbol frutal, principalmente. Nosotros aquí en el vivero lo que tenemos es un escaparate, vamos a decirlo así entre comillas, de lo que son todas las variedades, o la mayoría, la gran parte de variedades que luego nosotros disponemos para la venta. Luego, además de esto, nosotros tenemos una parte de la finca destinada al manzano, a la planta de manzano, que lo que hacemos es la venta de la fruta de la manzana a partir de octubre, de lo que recolectamos cada año. Sí, nosotros lo que hacemos es una selección de variedades. Aquí lo que hacemos es, vamos probando, ¿no? Digamos que la finca nuestra es un banco de pruebas de las variedades que pues a veces pues llegan a nosotros por vecinos de Cantabria, las injertamos, vamos probando, y algunas de esas que nosotros consideramos que pueden ser interesantes para comercialización, pues las podemos llevar a la venta o no, depende un poquito de las posibilidades. ¿Cómo? Sí, nosotros digamos que la venta de frutales comenzamos la temporada en octubre, ¿no? Nosotros comenzamos en octubre, desde octubre hasta prácticamente mayo, ¿vale? Esa es la venta de frutales. Durante esta época podéis encontrarnos aquí todos los fines de semana, vendemos sábados, domingos, completos, todo el día. Y luego entre semana estamos normalmente por las mañanas. Sí es cierto que tratamos de aglutinar toda la venta en el fin de semana para, bueno, nosotros, porque yo también además hacemos trabajos de podas, de plantación de frutales, de planificación de huerta frutal, entonces, bueno, tratamos un poco de aglutinar la venta en el fin de semana. Sí, bueno, en realidad este verano en concreto está siendo el verano de Cantabria. La diferencia está en que cuando hace calor, ese calor, esa temperatura, siempre está yendo por encima de lo habitual. Es decir, nos estamos plantando en temperaturas de 28, 29, 30, 31 grados, que no es lo habitual aquí. Ahora, que llueva sí, desde luego, que llueva es habitual, es normal. Sabemos que aquí de 3 días de lluvia hace luego uno bueno o dos y vuelve a llover. Pero el cambio viene en la temperatura. Que cuando hace sol, cuando hace calor, la temperatura se dispara, mucho más que años atrás. O sea, cuando aquí había un verano que era suave, era un verano de nordeste, ¿no? Ahora prácticamente el nordeste ha desaparecido y bueno, ha dado paso a unas temperaturas más altas y bueno, esa es la gran diferencia. Estos manzanos pueden llegar, a ver, en los mejores años, vamos a decirlo así, de producción del árbol, aproximadamente entre 20 y 30 kilos. Luego también dependerá del tipo de poda que se le dé, del patrón, del portainjertos, que es el que va a mandar sobre el árbol, va a mandar el crecimiento, va a crecer más o menos el árbol y va a ser un poco el que va a marcar también la producción de la misma, ¿no? Bueno, normalmente la gente el cliente cuando se lleva de aquí la planta, ¿no? Normalmente te preguntan, oye, ¿cuánto va a tardar esto en dar fruta, ¿no? A ver, de aquí se lleva un árbol normalmente a raíz desnuda. Raíz desnuda, ¿qué quiere decir? Que bueno, se conserva en un bancal de arena húmeda, entonces esa planta a la hora de venderla en invierno se saca de la arena y se entrega así, ¿no? Se envuelven las raíces y tal. Bueno, el caso es que esa planta puede ser de año o de 2 años. La planta de año normalmente lo que te va a tardar normalmente va a dar fruta al año siguiente o a los 2 años máximo. 2 años. Es cierto que también tenemos planta de raíz desnuda de 2 años ya, ¿vale? Esa sí es verdad que probablemente produzca antes. Digo probablemente porque a veces no. Incluso a veces la planta de año produce antes que la de 2 años. Eso ya también va en función del lugar donde se plante, de si la planta se desarrolla correctamente, de la variedad de la fruta que sea, ¿no? Un manzano da antes, por ejemplo, que un ciruelo, ¿no? O el peral también, pues es sí, como el manzano más o menos. O sea, cada uno tiene sus diferencias a la hora de producir. Por ejemplo, el cerezo es más tardío también. El cerezo puede tardar 4 años aproximadamente, 3-4 años.
yo creo que si nosotros pensamos que es mejor la raíz desnuda que el cepellón, que la maceta, vamos a decir la maceta, ¿no? Y además por una sencilla razón, porque la raíz desnuda viene de la tierra, ¿vale? Se saca, se mete en arena, se vuelve a sacar de arena para entregar al cliente, para que el cliente lo vuelva a meter en tierra, ¿de acuerdo? Es decir, viene de tierra y va a tierra, es decir, viene con una calidad de raíz de tierra y va otra vez a tierra. La maceta, la diferencia es que lo que se usa para plantar en maceta es turba, no es tierra. Entonces esa turba lo que hace es facilitar a la planta el enraizamiento. Pero claro, esto tiene algo en contra, que es que esa calidad de raíz no es la misma que la que crece en tierra. Es decir, da más raíz, pero más fina y de menor calidad, vamos a decirlo así. Entonces, al trasplantar de la maceta a la tierra, normalmente la planta, aunque creemos que normalmente debería de continuar, no es así. Entonces la planta se detiene porque se encuentra con la tierra que es más dura, más fuerte que la turba, que es donde estaba en la maceta, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, lo primero que siempre digo a la gente es que los árboles con los animales no se entienden. Es decir, el que tenga cabras, ovejas, caballos, no vacas, muy mal. O sea, por ahí empieza el primer problema, que es cuando lo primero que me preguntan, oye, que tengo ovejas. Digo, pues con las ovejas mal, y con las cabras peor. Entonces, partiendo de eso, luego, supongamos que no tienes animales, entonces el siguiente animal que no tenemos, pero que sí está, es el topo. El topo, la rata topo, el topillo, el ratoncillo, pues lo conoceréis todos, porque hace pequeños montoncitos en la tierra, sobre todo cuando la hierba está alta, ¿no? Que es su lugar ideal para esconderse. Entonces, ese es el animal más peligroso el primer año y el segundo, porque les gusta mucho la raíz tierna y ese es el primer problema al que nos enfrentamos. ¿Qué hay que hacer para esto? Lo más importante, mantener siempre el césped segado, la hierba baja, no dejar que crezca mucho, porque ahí es donde a ellos les gusta estar, se esconden, les es muy favorable para reproducirse y bueno, ese es el primer problema. Después, ¿qué podemos tener? Típico, pues el pulgón, que ya conocemos todos, que se arruga la hoja, y bueno, eso en definitiva, esos dos principalmente. Luego ya aparte tenemos tema de hongos, el chancro, podemos tener moteado, pero bueno, ya por ejemplo de cara a esas enfermedades nosotros ya hemos seleccionado variedades que son resistentes. Es decir, no estamos vendiendo, sobre todo en el manzano, que es donde más se afecta, ya no estamos vendiendo variedades sensibles a estos hongos, ¿no? Entonces, esa es la ventaja. Bueno, es una buena pregunta, porque la verdad no es fácil responderla. ¿Por qué? Porque todas las variedades al final tienen sus pros y sus contras. O sea, en realidad no hay una variedad perfecta, ¿vale? Yo te puedo hablar, por ejemplo, de la tabardilla, que es una manzana tipo reineta, roja, muy buena manzana, resistente, es bastante resistente al pulgón, no le suele atacar, una manzana muy buena. Lo que pasa, tiene el inconveniente, por ejemplo, que al que le guste un árbol más o menos grande, no lo es. Es decir, se queda bastante pequeñito, por ejemplo, en crecimiento, ¿no? Esa por un lado. Luego tenemos otra, bueno, las reinetas van muy bien también. Reinetas parda y reineta blanca, las dos funcionan muy bien. Ligeramente son sensibles un poco al pulgón, pero bueno, si se controla el pulgón, por lo demás, es muy buen manzano, ¿no? Las reinetas. Otra buena que nosotros hemos probado aquí, muy buena, muy resistente, la Granny Smith, que la conoceréis todos, porque la Granny Smith es la manzana verde, tiende ácida en el primer estado de maduración. Sin embargo, cuando la cogemos del árbol, que se puede coger en septiembre, octubre, se puede recoger y madura en casa, es decir, las ponemos en una caja, maduran y además tienen una duración de hasta 4 o 5 meses en el garaje, por ejemplo, en un ambiente más o menos seco, que no les dé la luz, sin calefacción, nos pueden durar 4 o 5 meses en un garaje, por ejemplo la Granny Smith. Y os daréis cuenta de que cuando la vais a comer después de esos meses no parece la misma manzana, es decir, pierde la acidez y se pone dulce, por ejemplo. Así de entrada, esas 4 variedades son las que a mí me gustan más por resistentes, ¿no? Porque aguanten mucho.
el cerezo para que haya una buena polinización necesita una elevada cantidad de acumulación de horas frío invernales. Y explico esto, ¿qué quiere decir? Que necesita por lo menos, en las variedades que trabajamos nosotros, una acumulación de 500-600 horas frío por debajo de 6 grados centígrados durante el invierno. Es decir, la suma de todas las horas por debajo de esa temperatura nos tienen que dar entre 500 y 600 horas para que haya una polinización adecuada. ¿Qué está pasando últimamente en los últimos años? Que no estamos teniendo esto. Es decir, nos faltan horas frías, sobre todo a nivel de costa, nos están faltando las horas frío, ¿no? Esto se traduce pues, en una polinización pobre, cerezas que les habrá pasado a muchos, que cuando van al árbol la cereza está pequeña, se cae. ¿Por qué? Pues porque la polinización ha sido muy pobre. Y luego el otro tema también importante, muy importante, es que cada vez tenemos menos abejas, con lo cual también está fallando mucho la polinización en ese sentido. ¿Y más aves? Sí. Que es un problema también, entiendo, También, que a las aves, a los pájaros, sabéis que les encantan las cerezas y si no tapamos el árbol, pues probablemente no comemos ni una, no empezamos ni a comerlas. Sí, esta es una finca, bueno, es de mis padres en concreto. Mi padre nació aquí en Maoño y él conocía esta finca desde pequeños, ¿no? Ellos subían de niños a jugar por aquí. Era una finca que en aquel entonces, y años anteriores también, se utilizaba para la extracción de piedra. Cuando las casas se hacían de piedra, aquí se extraía la piedra para hacer las casas. De hecho, hay muchas piedras marcadas con los barrenos, ¿no? de la extracción. Entonces, bueno, mi padre después con los años, se hizo adulto, lógicamente, empezó a trabajar, se casó y le quedó grabado el recuerdo de esta finca. Cuando no había caminos, es decir, ahora subimos por un camino que cabe un coche, bueno, subimos bien, todos cómodos, pero en aquel entonces era un camino de burros. De hecho, las piedras se bajaban con burros. Y bueno, le coincidió que salió la venta de la finca y la compró en aquel entonces. Hablamos de hace por lo menos 40 y pico años, 45 años. Hace de eso. Le gustó la finca y se metió aquí, empezó a limpiarla, cuando aquí no había monte, o sea, porque el monte eran piedras. Nos acordaremos que hace muchos años, yo me acuerdo de pequeño, que se quemaba, ¿no? Habitualmente estos montes ardían y la verdad que no había nada, prácticamente no había árboles. Algunos había, de los que hay ahora enormes, ¿no? Que se ven, que son gigantes, son los que en aquel entonces estaban. Y entonces, bueno, empezó su afición un poco por curiosidad, ¿no? Le gustaban los frutales. Mi padre es maestro, es profesor, impartió clases en los agustinos. Y entonces pues fue un poco como hobby y empezó a leer, a informarse, a probar cosas, empezó a injertar variedades, empezó con la primera plantación de manzanos, de reinetas, cuando plantó las primeras reinetas, y así empezó un poquito la historia, ¿no? Y luego al final, en aquel entonces cuando no había teléfonos, no había redes sociales, un poco el boca a boca, ¿no? Y la gente venía, pero le preguntaba. Y un año pues le dio por empezar. Digo, bueno, voy a empezar a vender algo de plantas, a ver qué tal. Y así empezó todo. Y año tras año pues ellos fueron creciendo, ¿no? Porque digo ellos porque empezaron ellos y eran ellos los que estaban aquí. Yo era un niño y estaba jugando. y bueno, pues así empezó y yo lo he continuado después. Y bueno, la verdad que muy contentos, muy satisfechos con los clientes, nosotros con los clientes muy satisfechos. Viene gente estupenda siempre aquí a visitarnos, incluso casi que hacemos amigos, ¿no? Tenemos clientes que ya son amigos, no son clientes. No, exclusivamente en Cantabria, ahora mismo, la verdad, sí, exclusivamente Cantabria, porque es lo que podemos abarcar, la verdad. Ahora mismo yo estoy trabajando solo, bueno, me echan mi madre que todavía me echa una mano de vez en cuando, entonces nos hemos limitado un poquito a Cantabria. Sí es cierto que vienen clientes, sobre todo del País Vasco, vienen bastante clientes, sí. También algo de Burgos, de Palencia, también viene algo de gente también a comprarnos. He hecho algún pedido también a Madrid, también algún cliente de Madrid, pero bueno, es algo minoritario y
mayormente el 99% podemos decir que lo vendemos aquí, que lo vendemos bien, que nos va muy bien y bueno, y que sigue así. Bueno, yo ahora, la verdad es que estamos, a partir de este año lo que estamos haciendo es una cosa, estoy haciendo algo nuevo, que es un poco tomar los pedidos, ¿no? ¿Para qué? Para que a la hora de que la gente venga en invierno, porque hay gente que le gusta venir a última hora de invierno, ¿no? Que vienen a finales de marzo, mediados de marzo, finales. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros para esa temporada ya no tenemos plantas casi. O sea, lo de raíz desnuda, la planta de raíz desnuda, nos queda muy poquito. Cuando más vendemos es enero, febrero, lo de raíz desnuda. Entonces, lo que hacemos ahora, estamos haciendo es coger los pedidos para ir un poco ya preparados, ¿no? Sabiendo lo que vamos a vender, lo que tenemos sobre seguro ya vendido y haciendo una mejor valoración de las ventas, ¿no? Y para que el cliente se pueda organizar y nosotros también. Al final es una manera de organizarse y que el cliente no se quede sin la venta y nosotros podamos dar siempre el servicio. Principalmente por teléfono. Sí, sabes que ahora buscando en Google solo frutales, ¿no? Aparece la empresa, toda la información, viene mi número de teléfono, mi número, para que podáis contactar y bueno, me llamáis y para cualquier cuestión, ya sea para pedir árboles o a veces para resolver dudas, que también lo hago bastante. Me llama mucho para resolver dudas de plantaciones y demás.